ustedes. Yo soy vecino de acá, del barrio, vivo muy cerquita, hice mi primaria acá, así que es hermoso volver a este lugar donde en los patios, en el recreo, soñé ser esto que ahora soy, ¿no? Escribir, bueno, trabajar en lo artístico y en la docencia, fueron siempre mis dos sueños. Así que gracias a ustedes por la convocatoria. Si nos escuchamos, ¿no? ¿Se escucha bien igual? Agradecido soy yo por haber pensado en mí. ¿Se escucha? ¿Seguro? ¿Se escucha? Dale. No quiero que se pierdan de lo que dicen sus compañeros. La primera pregunta es, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia en Chile? Bueno, lo empecé a decir justo acá. Yo siento que tuve una infancia muy linda. Siempre hice lo que yo quise hacer, la verdad. Nunca lo que se esperaba de mí, lo digo en un sentido familiar, escolar. Supuestamente yo tenía muchas condiciones para el deporte, pero a mí nunca me gustó eso. Siempre me gustaron los libros, me gustó leer, escribía desde muy chiquito. Y bueno, a las maestras de primaria de acá les acercaba mis textos. Les iba diciendo que quería crear historias de grande, entonces siempre recibí un apoyo muy grande en esta escuela. Y después empecé a estudiar teatro en la EMBA, ahí es donde hice la carrera de actor y la de profesor de teatro. Y ahí fue donde me empecé a vincular con la educación. Pero fue una vida tranquila. Qué sé yo, antes no se hablaba, bueno, yo tengo 47 años, antes no se hablaba en términos de bullying, tal vez, ¿no? Es una palabra que empezó a aparecer ahora. Sí, se metían conmigo, obvio, porque era gordito, porque tenía piojos, porque me la pasaba leyendo o escribiendo, pero no generó ningún resentimiento de eso, sino simplemente sentirme distinto en un montón de cosas, y a veces sentirse diferente no tiene que ser motivo de un problema, ¿no? Tiene que ser simplemente una realidad que debe ser aceptada. Pero si tengo que resumirlo, yo pienso que fui un niño feliz. Esto está relacionado con la pregunta anterior. ¿Hubo algún momento clave en tu vida que te llevó a elegir la profesión? Sí, me costaba muchísimo hablar en público, sentía muchísima vergüenza. Obviamente era muy introvertido, yo siento que tenía más cosas para decir que las que decía. Me daba vergüenza, ¿no? Cuando, qué sé yo, me hacían burlas porque yo escribía, porque era muy nerd, ¿no? Entonces me daba vergüenza expresarlo. Y yo creo que en un momento hice un clic y empecé a darme cuenta que era lo que yo quería hacer. Y bueno, en vez de tomarlo como un defecto, aprender eso como una virtud, como un hallazgo. Decir, bueno, yo... mucha energía, capaz. Decía que, o sea, dejé de mirarlo como un defecto y empecé a pensarlo como una virtud, ¿no? Esto de, bueno, tener algo para contar, empecé a pensar que lo podía hacer, que algún día iba a poder publicar libros, que iba a poder desarrollarme como actor. Mis obras se estrenaron en España, en México, en Puerto Rico, entonces imagínense que por más que no sea famoso, no sé qué es ser famoso, tampoco me interesa mucho, pero bueno, entiendo que es que se difunda tu trabajo profesional. Entonces, para mí eso llegó a muchos lados que ni me imaginaba. Y tal vez esa infancia, tal vez esa infancia de una familia a puro remo, igual que la de ustedes, me ayudó a determinarlo con más claridad, porque tenía todas en contra. Yo, económicamente, artísticamente, imagínense, ¿no? En los 90 plantarse a los padres y decirles yo quiero ser actor, escritor, ¿no? Todo mal con ese tema. Pero bueno, a su manera me apoyaron, así que lo pude concretar.
¿Quiénes fueron los representantes? Bueno, qué buena pregunta. Sin lugar a dudas, la historia de María Luisa Bemberg a mí me atravesó, saber quién era, ¿no? Una mujer que desde chiquita soñó con hacer cine, que lo veía como un hecho mágico y después lo terminó realizando. Yo me formé en esta escuela, esa figura, como saben, está siempre presente en la historia. Hay otras escuelas que no tienen esa oportunidad. Yo vi Camila, Yo la peor de todas, y es como empezó a generar un impacto, ¿no? Porque yo estaba en primaria, el último año de primaria creo que vimos alguna de estas pelis. Así que ahí empecé a tomar conciencia de mis referentes. En la escuela también yo conocí a Federico García Lorca, ¿no? Una influencia muy grande en el teatro, me encantan sus obras, a Shakespeare. Después mi profesora de teatro, la directora de la carrera de arte infantil, se llamaba Claudia Desi, había sido alumna directa de Alfonsina Storni, ¿no? Yo más tarde tomo esta historia, ella una vez me regala una antología y me dijo, vos que escribís algún día vas a hacer algo con esto, y efectivamente escribí una obra de teatro sobre Alfonsina Storni, así que ella también se transformó en un referente. Después estudié en Capital Teatro con Norma Leandro, 10 años, no sé si ustedes la conocen, pero es una actriz espectacular. Hay una historia oficial, que es una peli que se las recomiendo si no la vieron, sobre la dictadura en Argentina, las madres, las abuelas que buscan sus hijos y nietos. Y bueno, fue una actriz que me enseñó mucho, y eso fue tal vez el pasaje al mundo profesional, porque a partir de estudiar en la escuela de teatro de ella, me fueron convocando para acá, y empecé a ser como actor mis primeras cositas. Después estudié con muchos maestros más, me formé también como docente de lengua y literatura, así que todo lugar que yo visité se transformó en una influencia. ¿Cómo elegís el proyecto? Como actor, director en la parte de teatro. Claro. A ver, las obras de teatro que yo escribí, me di cuenta que las podía dirigir yo porque las tenía muy presentes en la cabeza, como Liberio, por ejemplo. Yo soy muy fanático del cine de Tim Burton, entonces le impregné esa estética al personaje, y es una especie de hombre manos de tijeras y tijeras. Bueno, lo primero que hice fue escribir, ¿no? Me imaginé un adolescente, un personaje que está pensado en la adolescencia, un adolescente que le cuesta relacionar, tal vez algo de mi adolescencia también, ¿no? Que no tiene suerte en el amor, o las primeras historias no funcionan tan bien como cuenta otra gente de su misma edad, que le cuesta mucho salir a la calle. Entonces empecé a explorar distintas influencias, por ejemplo el cine de Tim Burton, las poesías de Oliverio Girondo, y apareció este personaje. Después yo me di cuenta que además de haberlo escrito, podía interpretarlo, porque tenía mucha conexión con cómo me había sentido yo de adolescente. Entonces yo les diría que cómo se eligen los proyectos en teatro, me parece que por intuición, leyéndolo, a ver qué es lo que te pasa, qué te transmite. Después yo fui haciendo un montón de proyectos donde, por ejemplo, solo participaba como actor, entonces no opinaba sobre dirección, o sea, entendía que había una figura que lo hacía. Entonces participé en distintos proyectos, pero teniendo muy en claro el rol que desempeñaba. Capaz, qué sé yo, en una obra de teatro comercial o independiente me convocaban por el físico, para tal personaje, entonces ahí solo desarrollaba lo que se me pedía, digamos, si estaba trabajando en una producción, pero con el teatro independiente es más afectuoso el proceso, capaz buscar figuras que te llamen la atención. Hacer teatro independiente, bueno, algunos ya lo saben acá, porque están dando sus primeros pasitos, es un remo constante, ¿no? Hay que insistir, hay que comentarle a todo el mundo lo que haces, entonces cuesta un poquitito más, pero si yo tuviese que señalar algo, resumiendo, es lo que me pasa al leer un texto.
Yo leo un texto de teatro y digo, esto lo quiero hacer yo, lo quiero dirigir yo, lo quiero actuar yo. Es lo que me transmite ese texto, la respuesta a esa pregunta. Bueno, yo siempre quise hacer cine y nunca se dio. De adolescente me preguntaba por qué en Argentina no se producen películas de vampiros, de superhéroes. Eso es lo que a mí me hubiese gustado lograr en cine, o películas de texto, de autor, como recién mencionábamos a la señora Bember, ¿no? Cine hice muy poco, hice cortometrajes, publicidades que se trabajan con el rigor del cine, el primer plano, casi 50 publicidades entre España, México y Argentina, entre los 20 años y los 40 más o menos. Hace 7 años que la verdad está un poco en segundo plano porque empecé a disfrutar mucho de mi vocación de docente, entonces empecé a hacer menos teatro, así lo sentí también. Fui papá en ese proceso, entonces cambié un poquito. Pero recordando esto que me preguntaban, la televisión yo la tenía medio idealizada, ¿viste? Como que, no sé, antes se miraba más tele, ahora la tele es Netflix y son formatos ya terminados, ¿vieron? Pero antes vos, qué sé yo, teníamos la cultura de mirar el programa en vivo, como, qué sé yo, como mis sobrinos, la de ustedes o más chiquitos miraban, no sé, R-Way, Floricienta, que se transmitía en vivo, ¿no? El capítulo se emitía en vivo, digamos, y ahora eso no sucede, miramos ficción de otra manera. Entonces yo la tenía idealizada la tele, piensen que en esa época, no sé, a veces cenábamos, cosa que no estaba muy bueno, pero a veces cenábamos en familia mirando una ficción, ¿no? Y yo la tenía como allá arriba. Cuando empecé a laburar, cuando hice el pasaje de trabajar en publicidad, televisión, que fue dándose solo, o me convocaron tal vez un director de una publicidad, me dijo, mirá, hay un papel en tal novela de Polka, y la verdad es que lo empecé a hacer mucho, hice novelas de Vanés, que es un productor de telenovelas, en aquel momento grababa un montón, hice algunas, siempre de papeles secundarios, ¿no? Esa es la posta. Muy pocas veces surgió un papel con continuidad, es muy difícil llegar a ese lugar, ¿no? Y no hay que frustrarse porque no tiene que ver con el talento, a veces es la suerte, ¿no? Porque a veces yo estaba grabando televisión y me decían, no actúes tanto, hacelo más relajado, y yo decía, pero esto va en contra de lo que yo estudié. Entonces, sinceramente empecé a hacer mucha tele y me di cuenta que era un ambiente un poco vacío, ¿sí? Capaz con... Sí, no sé si decepción, no, creo que descubrí lo que realmente era, no sé, un lenguaje más callejero, más coloquial, me di cuenta que era muy careta todo, ¿no? Como que, qué sé yo, había actores que te miraban a los ojos y otros que te miraban a otro plano, porque, o sea, ni te registraban, ¿no? Porque no eras conocido, porque solo hacías un papel para algunos capítulos. Entonces, no sé si decepción, pero me di cuenta que no sé si era tan espectacular como yo me lo imaginaba, ¿no? Capaz que en ese momento estaba haciendo una novela que se llamaba Son Amores, de Polka, y otra que se llamaba Dulce Amor, en Telefe, una novela de Vanés, y la gente, nunca me había pasado eso, pero la gente tal vez me paraba o me saludaba, o me decía, sí, yo te vi en la novela, y eso era raro, porque nunca me había pasado eso. Pero yo capaz estaba haciendo una obra de teatro a la que iban 15 personas, poner en una sala de 30, y eso lo disfrutaba más que la tele, ¿viste? Pero por ahí me señalaban o me saludaban por eso, y no era donde yo tenía el corazón. Yo siempre puse mi alma en el teatro, más bien, ¿sí? Entonces no es una decepción, no es un resquemor, no es un resentimiento. Simplemente dije, no, mirá, no, piola como experiencia, pero si nadie te da bola, si nadie te registra, o no tenés un nombre, no está tan bueno. Eso es lo que yo concluí, digamos. O sea que volviendo a la pregunta, lo que más disfruto y lo que más disfruté siempre es el teatro. El teatro es un espacio que abriga. Ojalá todos puedan hacer teatro alguna vez, por lo menos para saber de qué se trata,
te ayuda a desenvolverte en la vida también, a poder manejarte con más seguridad, por más que sientas confianza en vos mismo. El teatro es un lugar donde lo construís ficcionalmente. Entonces ese ensayo te puede ayudar en la vida, ¿no? A tratarte con más seguridad. Capaz más adelante, si podemos coordinar una clase de teatro antes de que terminen, me ofrezco, para hacerlo, para sexto año. ¿Qué te resulta más De actuar más desafiante, lo que pasa en el libro. O sea, vos lees el texto, te puede llamar la atención un personaje, pero en el libro pasa algo distinto cuando estás en discusión, ¿no? Qué sé yo, a veces estás en personaje y escuchás del público que alguien está emocionándose con el personaje. Eso me parece muy destacado y es muy efímero el teatro, ¿vieron? Capaz que dura un segundo y después ya pasó. Es la diferencia con lo audiovisual, ¿no? Las películas quedan, los comerciales también, tenemos el archivero de YouTube donde está todo, pero sin embargo lo que pasa en el teatro, no sé, recuerdo una obra que hice hace un poquito, La Joya Más Preciada, en el Teatro de la Comedia, en Capital, que era con, la verdad que era un elencazo, gente que venía de ficción, de marginal, de un gallo particular, de cosas que ahora suenan mucho, siguen sonando. Y bueno, tenía una escena con una actriz muy buena, que ahora está en la serie del Barro, haciendo de las universitarias. Me contaba que no se sentía bien porque había fallecido su hermana. Era una escena donde la teníamos que llevar para la comedia, pero terminó surgiendo algo conmovedor. Ella como que se desahogó en ese momento, en vivo. Entonces para mí fue como muy sorpresivo. El teatro te obliga como a adaptarte a cualquier circunstancia, por que sea una ficción. Te enseña a que hay que adaptarse, hay que adecuarse y hay que seguir para adelante. Entonces busco ese desafío siempre. En general lo encuentro siempre. Capaz una mirada, un gesto, un compañero que te aprieta la mano en una escena y no estaba marcado, pero capaz que eso te abriga y te hace sentir más seguro. Claro. Es la misma hora y a veces es distinta. Es la misma y es distinta. En el mismo momento. Sí, sí. Por eso les propongo de en serio lo de la clase, para que lo puedan vivenciar. El teatro hay que ponerlo en el cuerpo, si no queda ahí, ¿no? Y todos podemos hacer, todos. Bueno, no sé, o como yo lo entiendo, me preocupa un poco a veces no sé, que no haya tanto interés por la ficción, que no haya tanto respeto tal vez hacia el cine, por ejemplo, ¿no? Tenemos una época muy compleja, de financiamiento, no podemos convencionarlo, ¿no? O sea, la imagen que cada uno tenga del país, estamos de acuerdo que hay situaciones que están siendo más complejas, lo cultural primero. La Escuela de Bellas Artes va cerrando algunos cursos, ¿sí? Porque no se les puede pagar a los docentes. Esto que está viviendo las universidades también lo estamos viviendo todos. Entonces me preocupa a veces que no se despierte un poco el espíritu combativo en ustedes, ¿no? Que son el futuro, el presente y el futuro. Por ejemplo, yo esta obra la hago para colegios y muchas veces ponemos una entrada simbólica de 2.000 pesos. Y muchas veces no podemos reunir, que eso se lo queda a la actriz, porque yo vivo del sueldo de profesor, que tampoco es una maravilla, pero bueno, hay gente que todavía sigue haciendo teatro nada más y vive de eso y la rema 4 veces más. Y bueno, en algunos colegios no funciona la convocatoria, no les copa, les parece un dinero que no tiene sentido, que no es nada, ¿no? 2.000 pesos. Y me gustaría que tal vez eso no se muera nunca, porque es la esperanza, es la oportunidad de descubrir una profesión, porque capaz viene una obra de teatro a tu escuela
y descubrís que te encanta el vestuario, que querés hacer vestuario, que querés hacer maquillaje, pero de forma profesional, que querés actuar, que querés ser músico, me parece que se pierden esas oportunidades, ¿no? Entonces, y la ficción se está reduciendo. De hecho, por ejemplo, los videitos de TikTok son más vistos a veces que una ficción entera, ¿no? Con todos sus capítulos, ¿no? Como que es un resumen del resumen y se va perdiendo la figura del autor. Yo hablo con los estudiantes también con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Que no tengo nada en contra de eso, pero es una creación muy desleal, porque se figura la creación de un autor, ¿sí? Vos pones una obra de teatro en el buscador, inteligencia artificial, una obra de teatro entre un chico y una chica de una familia que se odia. Te va a crear una obra nueva, pero lo hizo Shakespeare en el año 1500, ¿sí? Entonces te vas perdiendo cultura, ¿sí? Tal vez uno piensa que bueno, en el barro es re original, porque es un spin-off, bueno, y eso ya se hizo en la antigua Grecia, con textos como Odisea y la Ilíada, ya se hicieron precuelas, no es un concepto nuevo. Entonces, tal vez eso, o sea, a mí me preocupa como papá, ¿no? Porque el arte te puede salvar muchas veces. Eso es lo bueno. A veces escribir un poema te puede liberar, hacer una clase de teatro te puede hacer sentir mejor de lo que te sentís en la vida real, ¿sí? Capaz te sentís fatal o te discrimina, no encontrás un espacio para mostrarte. Y el arte en general abraza todo eso. Entonces a mí me preocupa que se vayan perdiendo esos espacios. Porque a mí, por ejemplo, eso me salvó. Es lo único que me salvó, lo que pudimos hablar, ¿no? Y que me hizo pensar que es posible hacer lo que uno sueña, que es posible también sentirse diferente y que eso no sea nada malo, ¿sí? Sino encontrar un espacio de arte donde explayarse. Bueno, está un poco desdibujado ahora, pero yo miro con ojos de esperanza el futuro también. Cada tanto en el aula aparece algo que me llama la atención. Un estudiante dice, profe, leí el diario de Ana Frank por mi cuenta, y a mí me parece ahí un pequeño milagro, ¿no? Que decís, bueno, mira, no está todo tan perdido, ¿no? Por eso me sigo dedicando a la docencia. Yo creo que son hijos de una época que a veces no tienen la culpa de estar desinteresados. El sistema los obliga a que no piensen, a que traten de no encontrar una vocación sino un trabajo y ser funcionarios de una empresa. No debe ser fácil tampoco ser adolescente en esta época, ¿sí? Pero bueno, yo siempre les digo a los estudiantes cuando nos encontramos en los espacios o en las clases, que aprovechen los beneficios. En aquel momento yo tenía, por ejemplo, para leer una obra de Shakespeare, me tomaba el 324, el bondi, con 14 años, capaz iba a la biblioteca, ahí capaz no lo encontraba, no lo tenía el otro día, y por lo tanto leía, no sé, Romeo y Julieta, y quería leer Kafka. Todo eso ahora no existe con ustedes. Pero me encantaría que lo aprovechen en el mejor sentido de la palabra, eso, ¿no? Pero no quiero sonar como esos señores grandes, ¿viste? Que dicen, no entienden nada, son todos burros. Sí, no, yo no creo eso, no creo. Creo que ustedes leen de otra manera, de otra forma, creo que también entienden la literatura de otra manera. Cuesta, sí que cuesta, obvio, ¿no? Y los estudiantes me siguen preguntando, ¿va a ser larga la prueba? ¿Es una obra corta o larga? Y bueno, a veces son cortas, a veces son largas, pero nos enseñan, ¿sí? Las obras literarias. Así que yo creo que no está todo perdido. Mientras nos estemos escuchando, hablando de esto, no está todo perdido. ¿Qué consejo le darías a quienes están comenzando la relación? En este momento, bueno, re difícil, sí era difícil en el tiempo donde hacíamos castings y todo, ahora que es todo muy virtual, que los castings se hacen online, yo les diría que no aflojen, o sea, que sigan adelante por su sueño, pero con todo, con lo artístico, con lo no artístico, no sé, si tu sueño es ponerte una escuelita de fútbol, hay que ir ahí, pero estudiar, acompañarlo de estudio, realmente para los que no nacimos en cuna de oro, el estudio es lo que nos permite progresar, ¿sí?
ojalá que también los nuevos cambios en el régimen académico les permita a ustedes no pensar que la secundaria es una papa, sino que los ayude a no abandonar, a llegar hasta el final, a obtener títulos, ¿no? Esto de la no repitencia, que tenga su mejor sentido, ¿no? Que ustedes puedan pensar que bueno, que voy a ir igual, no voy a dejar de ir al colegio, ¿sí? Yo laburo como profe de lengua y literatura en descartino, mañana, tarde, del Estado, privado, secundario, terciario, así que, y de primero a sexto año tengo. Entonces veo distintas realidades. Y me preocupa capaz, qué sé yo, a la noche en algunas escuelas, en la 8 de Don Bosco, por ejemplo, hay 2 pibas que llegan reventadas a la clase. Igual están ahí, se duermen, que laburaron toda la mañana, toda la tarde, pero están ahí y les digo siempre, hay que terminar el secundario. Una quiere ser diseñadora de vestuario, ¿no? Me parece que hay que seguir adelante, cumplir los sueños, superar las adversidades que cada vez son más complejas, se exige mucho a ustedes además, muchísimo más que tal vez a nosotros con otras cosas en nuestra generación. Pero mi mayor consejo es que hay que estudiarlo, hay que terminar la escuela, hay que tratar de pensar en un próximo título que te pueda habilitar a otras cosas. Hay gente, hace poquito una estudiante de teatro mía me escribió, bueno, te hice caso y me anoté en el profesorado de maestra inicial, pero además sigo con mis estudios de teatro, cosa que me recontra emocionó, porque una piba con los pies sobre la tierra, ¿no? Dijo, bueno, voy a hacer esto porque la realidad está heavy y el teatro, por lo menos, no se puede vivir del todo por ahora, salvo un golpe de suerte, que todos tenemos derecho a tener un golpe de suerte, por eso hay que seguir intentando. Pero que no bajen los brazos, que sigan adelante con todo, cuando tengan un objetivo claro. No es fácil, el mundo de la actuación cambió también la forma. Pero fíjense que ahora la cartelera de teatro es más completa que hace muchos años atrás. Piensen que hay actores recontra famosos que están haciendo una obra de teatro, cobran a comisión, o sea, con una parte de lo recaudado. ¿Sí? Gente que tal vez o fue nominada a algún premio o ganó mucho reconocimiento, pero sin embargo la están pasando mal por este contexto también. Entonces aprovechen la oportunidad para ir, si un actor les llama la atención, si una actriz les llama la atención. O sea, hay ejemplos también en nuestra comunidad que son notables. O sea, a mí el ejemplo de María Becerra para mí es un buen signo. Te puede gustar, no te puede gustar, pero es una piba que se desafía, que quería actuar y lo logró. Y es una piba del barrio también, ¿sí? Que la remó en los colegios, que tuvo situaciones de abuso, o sea que es una mujer, una joven de carne y hueso, real, ¿sí? Así que mi consejo siempre es seguir adelante. ¿Qué te gustaría que el público se lleve después de verme actuar? No sé, nunca pensé en eso. No lo había pensado. Es un poco... no es tan altruista pensar eso, como que me vengan a ver y que se lleven. No sé, me parece una cosa así media de bronce, como del ego muy elevado. Pero yo calculo que de cada experiencia, por eso está bueno ir a ver teatro. Si no vemos teatro no sabemos qué nos pasa, qué nos llama la atención. Yo también empecé a estudiar con un compañero que le gustaba mucho hablar y solo lo hizo por eso, y después se convirtió en un colega, ¿sí? Descubrió una profesión, pero si no lo vemos, si no vamos, si no tenemos la oportunidad de ir al cine, que si no te puedes pagar una entrada en una cadena comercial, el Teatro Municipal ofrece un ciclo de cine todo el tiempo, la EMBA, ¿sí? O sea, nunca hay cosas, sino por internet, donde puedas. Y ojalá, no sé, las personas que me vean a mí o vean cualquier hecho se lleven algo, ¿no? Que digan, bueno, me hizo pensar en esto, qué sé yo, me llevo la importancia de seguir adelante por, no sé, por un sueño, ¿no? Que uno tenga. O sea, me encantaría
quedarme con eso, ¿no? Que cada vez que vas a ver una obra de teatro, una peli o algo, te deje algo, te haga pensar, Que no pasen por ahí. o te permita conocer una profesión. Sí, pero ya estoy viejo para ser Romeo, pero me encantaría. Nunca me pasó. Y Hamlet también, justo que lo había nombrado. ¿Leyeron esa obra por casualidad? Hamlet, ¿me suena? Romeo y Julieta. Sí. Son tópicos del teatro que vale la pena, ¿no? Conocer ese personaje. Tengo ganas de hacer un musical para mi hijo. Bueno, yo soy papá por adopción, papá soltero, entonces hace 7 años que estoy con un niño maravilloso, que tiene dificultades para leer y para escribir, entonces por algo nos hemos juntado. Tiene dislexia, que es una dificultad que aparece mucho en los jóvenes, y es lo primero que te hace rechazar un texto, ¿no? Porque cuesta leer cuando tenés dificultades de este tipo, ¿no? Así que bueno, dedicarle una obra a él. Estoy empezando a escribir una novela, tengo ganas de publicar novelas, la mayoría de las obras en teatro, o cuentos cortos. Este es un texto sobre el bullying y la diversidad, ¿no? Es un libro de cuentos. ¿Qué me inspira a escribir? Capaz pensar en que alguien lo va a leer y le puede servir. Me pasó a mí de chico, ¿no? Las cosas que leí de superación me ayudaron. No sé, como que tengo un medio de acto reparador en la cabeza. Acá me dijeron lo último, ¿qué consejos les daría? Me cuesta un poco estar en ese lugar de consejero, sabio, ¿no? Pero tal vez, repasando algo de lo que dijimos, que peleen por sus sueños, sigan adelante a pesar de cualquier adversidad, que estudien, que traten de vencer eso que dicen los adultos, es decir, tratemos de callarlos de la mejor manera, ¿no? Demostrando que ustedes tienen sensibilidad, que si quieren leen, que si algo les copa lo leen, ¿sí? En el lugar donde sea. Hay sagas que están siendo bestseller, entonces hay gente que está leyendo. Y yo diría que un último consejo es demostremos que no está todo perdido, la posta, empiecen a manifestar su interioridad, traten de encontrar vocación, en algún lado tiene que estar la esperanza. Así que ese sería mi consejo, chicos y chicas. Gracias a ustedes por haberme invitado. De verdad, no es chamullo, podemos hacer un segundo encuentro, tal vez con más tiempo, y una clase de teatro también para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, gracias.